Bueno, yo soy Borsa, soy game designer, soy guionista, soy docente, doy producción de videojuegos en 5 instituciones diferentes de carácter nacional, en universidades, institutos y también de carácter internacional. Eh, Me gusta mucho la narrativa en diferentes aspectos, en diferentes espacios, juegos de rol, juegos de mesa y videojuegos, obviamente, que es parte de lo que nos compete hoy. ¿Algo más? Bueno, y trabajo muchísimo con comunidades, tanto en Acción Dev, que ahora les estaremos contando un poquito de qué va la comunidad de Acción Dev, como de la Godot Meetup Nacional, que si no conocen Godot es un motor de desarrollo desarrollado originalmente en Argentina. Entonces también ahí tenemos otra bandera que movemos. Bueno, un gusto de vuelta agradecer al espacio del Foro Layout. Mi nombre es Sof Podestá, soy también de Córdoba, Argentina. Trabajo como desarrollador independiente, pero también trabajo como project manager en una empresa, en Trick Studios. Me gusta mucho la narrativa también, los art games, los videojuegos experimentales. Recientemente fundé un estudio llamado Camellia Art Games. Lanzamos un juego este año y bueno, junto con Borsa estuvimos trabajando los últimos 4 años en Acción Dev, que es una comunidad que ya les vamos a contar un poco más. Y eso es un poco de lo que he hecho en mi carrera, un poco de arte y artivismo. Entonces, hoy vamos a estar abordando estos temas sobre el trabajo de los últimos 4 años acerca de el activismo lúdico, ¿sí? De cómo nos acercamos a otras comunidades, a otros entornos, cómo desde nuestro lado de desarrolladores tratamos de salir un poco solamente del entorno de videojuegos para gente que hace videojuegos y para gente que consume videojuegos, abriendo un poco el campo, que eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a también tratar acerca de juegos, ¿sí? Ejemplos de juegos activistas y cómo tratar estos juegos o cómo realizar videojuegos serios o videojuegos con temáticas sensibles. Y también vamos a ver un poco para quién hacemos esto y con quiénes los hacemos. Esto es para desarrolladores comprometidos con qué, ¿no? Con cualquier causa que tengan, que les importe, para gente que quiera jugar otras cosas que no sean solamente juegos para entretenimiento, o para cualquier persona que busque herramientas para contar algo que sea importante o que les parezca importante o que les interpele, utilizando los videojuegos como artefactos culturales que pueden cambiar la cultura y pueden generar algún cambio en nuestra sociedad. Bueno, sobre AD, sobre Acción Dev, o más o menos, ¿por qué somos nosotros quienes estamos acá hablando del tema? Más allá de que yo no tengo la remera puesta, pero Sofi sí. Eh, sobre Acción Dev. Acción Dev es una comunidad abierta destinada a las personas que comprenden el juego, no solo videojuegos, sino cualquier creación lúdica, como artefacto cultural, como algo que ofrece sentido común, que da identidad a la construcción de idea de persona, como un espacio donde podemos explorar, reclamar, conversar, como un espacio donde podemos formarnos, un espacio que le pertenece a todos, un espacio que no es verticalista, un espacio comunitario, al final del día, donde podemos acercar herramientas y ofrecer, bueno, no quiero repetir espacio, pero bueno, ofrecer otras instancias que quizás en espacios industrializados o espacios académicos suelen quedar relegados a un segundo término, ofreciendo así la opción de que el juego es tan valioso como una serie, un ensayo, una película, para transmitir una idea o conectar con el público de una forma incluso más intensa, dada su característica de empatía y de ubicarnos en el lugar del otro. Eso venimos haciéndose 4 años, por lo menos. Sí, de hecho parte de nuestro trabajo en los últimos 4 años ha sido organizar game jams con temáticas socioambientales o que nos parecían importantes, como las game jams, las portadas que están viendo acá, empezando con Art del Delta, que fue una game jam de acción en la que queríamos activar, ahí Borsa les va a contar un poco más sobre lo que fue esa experiencia, pero queríamos desde nuestro lado de desarrolladores poder hacer algo para un espacio, un momento en el tiempo en el que había muchos incendios en nuestro país. Entonces empezamos a hacer game jams de acción, ¿sí? Para llamar al activismo. También teníamos game jams de identidad, identidad sobre lo que nos interpela a nosotros como argentinos, digamos, como personas que desarrollamos videojuegos desde esta región geográfica. También también basados en personas importantes para nuestra cultura. También tuvimos game jams de reflexión y también, bueno, de emergencia.
que es sobre, bueno, darle el espacio a personas que alrededor de una temática para desarrollar juegos. Los últimos 4 años hemos tenido estas Game Jams y un montón de otras actividades. Perdón, que mi gata me está mordiendo los cables y me va a tirar la computadora. Me distrajiste. Ahí está. Perdón. Bueno, creo que eso un poco, ¿no? Ha sido mucho trabajo no solamente de nosotros dos, sino de todas de las personas que forman parte de nuestra comunidad y otras comunidades que se han sumado a lo largo de los años para participar y para organizar cosas. Así que, bueno, Game Jams es un poco de las cosas de lo que hacemos. Sumo también justamente que la gracia de las Game Jams en este sentido es ofrecer algún tipo de reflexión o trato identitario o trato accionario sobre el tema en particular. Entonces, las Game Jams de reflexión en la temática, en lugar de tener un concepto abstracto, es una pregunta. Entonces, los juegos que surgen como respuesta a esa pregunta, como en el caso de la Democracia Game Jam, que la pregunta era ¿por qué vivir en democracia? Que se hacía en el marco del 40º aniversario del retorno a la democracia después de la última dictadura militar acá en Argentina. Pero bueno, los pongo un poco en situación para entrar, aunque sea en uno de los ejemplos de Jam. Es el año 2020, esto es agosto, septiembre del año 2020, el país está en llamas, el mundo está en llamas, California está en llamas, Australia está en llamas, el Amazonas está en llamas, cuando no. Y en nuestro caso, el humedal rosarino o santafesino, entrerriano, que son provincias cercanas a la capital, está en llamas también. Menciono cercano a la capital porque los medios, a pesar de que se está prendiendo fuego a un territorio muy importante, muy cercano, los medios no lo estaban cubriendo. No había gente que saliese a hablar de este tema, porque era plena pandemia, la gente estaba pensando en los numeritos de los muertos de todos los días. Entonces, en esta circunstancia, un compañero que, bueno, no está acá con nosotros, pero está en su casa, no que suena más trágico, que vivía en ese momento frente al humedal, que vivía frente a lo que se estaba incendiando, se encontraba en esta disyuntiva, decía, yo quiero salir a quejarme, yo quiero salir a manifestar que estoy pasándola mal, yo y mi pareja estamos teniendo problemas respiratorios, estamos ahogándonos con el humo, pero por la pandemia yo no puedo salir a quejarme, no puedo salir a expresar mi situación particular, que además está silenciada por los medios tradicionales, o que no está siendo captada por los medios tradicionales, que eso tiene una característica unitarista del país. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Acercarse a un chat de la universidad donde asistió, donde estudió videojuegos, a preguntar, che, ¿alguien se anima a participar, a hacer juegos sobre esta temática? Y ahí estaba yo de casualidad, levantando la mano y diciendo, yo te ayudo a armar un espacio. Y en esos idas y vueltas, que después profundizaremos un poco más, terminamos armando una estructura que terminó convirtiéndose en comunidad también gracias al apoyo de Sofi, donde creamos estos juegos que dentro de muy diferentes perspectivas, muy diferentes abordajes, pudimos hablar sobre la quema específicamente de el humedal entrerriano santafesino. ¿Por qué especificamos que es humedal? Porque podemos hacer del fuego en general. De nuevo, el mundo está prendiendo fuego. Pero decidimos tomar el caso de ejemplo concreto de una situación muy puntual y de ahí sacar 25 juegos aproximadamente, hechos en 9 días, para hablar de algo en específico. Y no hablar en general, no hablar de la crisis ambiental, no hablar del fuego, si bien todos estos juegos hablan de eso, sino que hablar concretamente de esto que está pasando acá. Y eso se ve reflejado en las especies que se ven en peligro a lo largo de los distintos juegos. Por ejemplo, tenemos carpincho voluntario, carpinchumba, donde sos un carpincho y tenés que salvar a diferentes animales, tipo la guaraguazú, que es un tipo de zorro, que también está ahí en el juego de homenaje, también de la susodicha, de Sofi, y demás ejemplos que pueden buscar después en línea. También hemos hecho, en base a esto, un artículo que salió en la revista Ludorama, que es una revista de ciencia lúdica, donde expresamos y exploramos un poco más sobre esta construcción, qué fue lo que surgió de esta convocatoria y cómo surgió de esta convocatoria. Así que un poco de todos estos años y todas esas cosas que surgieron, los artículos, el acercamiento de otras personas, fíjense que hubo 26 personas, o sea, 26 juegos que salieron de esa convocatoria,
es que había muchas personas que estaban dispuestas a prestar su tiempo a hacer algo porque lo necesitaban ese espacio. Entonces dijimos, bueno, ¿qué estamos haciendo más allá de tener una comunidad en Discord que crece mes a mes y a través de los distintos eventos? Y le pusimos este nombre de activismo lúdico porque estaba siendo construido colectivamente con las distintas personas del país que desde su punto de vista se sumaron a las producciones, en esta comunidad creciente, pero también formando parte desde otras comunidades como Women in Games Argentina, comunidades del sur del país. Es algo que es muy particular del ecosistema argentino de videojuegos, de nuestra industria, en el que tenemos un montón de comunidades de gente que se nuclea por región o por distintas temáticas como Acción Dev, se sumaron a esto, se sumaron a este llamado a hacer cosas, y además brindaron esta pluralidad de voces, ¿no? Este abordaje de distintos puntos de vista, de distintos desarrolladores que les interpelan distintas cosas. Pero bueno, de temas comunes, como en el caso del humor. Entonces tratamos de promover justamente espacios para el debate y sobre todo la acción conjunta de esto, como le decimos, no solamente salieron 26 juegos, sino todo el impacto que tuvo en la sociedad eso en su momento, allá por el 2020, en el que eso llamó la atención de la sociedad. Y como bien dijo Bersa en su momento, no, los medios tradicionales no estaban haciendo ruido, ni siquiera estaban comunicando lo que estaba pasando en el humedal y también en las sierras. Yo vivo en otra provincia, pero también había un gran incendio por muchos días. Entonces no decían nada, ¿por qué? Porque el humo no llegaba a la capital. Entonces, recién cuando el humo llegó a la capital es que empezaron a hablar de esto, pero no lo suficientemente, no le dieron la suficiente importancia que el tema merecía. Y cuando empezamos a accionar es que empezamos a ver alguna repercusión en los medios, y eso fue lo que buscábamos, generar un espacio de reflexión, generar espacios de debate. Aparte no solamente lo hicimos entre solamente desarrolladores, sino que buscamos otras comunidades ambientales que ayudaran a la causa y brindando información sobre todo. Entonces fue como una construcción no solamente de desarrolladores para desarrolladores, sino hablando más allá, ¿no? Rompiendo la burbuja, como decíamos. Creo que estamos. Sí, tenemos ahí por las dudas el QR que después pueden revisar cuando vuelvan a la transmisión. Es el QR del artículo que escribimos al respecto, se llama Acercamiento al Activismo Lúdico, que es un artículo que habla específicamente de un caso específico que es el de la democracia, que usamos un poco de base para después expandir esta charla que estamos haciendo ahora. Un poquito, porque veo la hora y yo ya empiezo a alterarme, un poquito vamos a abordar acá algunas cosas que hemos hecho para ampliar el campo, justamente para salir de la esfera tradicional. Hemos dado charlas en lugares tanto de espacios de desarrollo de gamer tradicional, tipo de esporters, como está en el medio junto con la gente de Matajuegos. Hemos hecho artículos, hemos organizado espacios de encuentro para hablar sobre temas particulares, como es el caso del segundo encuentro de narrativas federales, el segundo encuentro federal de narrativas interactivas. Hemos hecho entrevistas tanto a gente de espacios de videojuegos como en formato panel, muy interesantes. También ahora dentro de poco van a venir dos más para hablar un poco de financiamiento, así que eso está bueno para chusmear. Como también a veteranos de guerra, como es el caso ahí de Héctor Tesey y Eduardo Latorre, y otros tantos que hemos traído para poder traer en primera perspectiva, en primer plano, cómo fue la vivencia bélica para tratar un tema bélico como fue el conflicto malvinense. Hemos estado en eventos también facilitando o acercando el desarrollo de juegos a diferentes personas, chicos que nunca en su vida habían agarrado un mouse, de golpe pudieron hacer un juego en una tarde. Y también hemos abierto, como siempre, el espacio a nuevos entendimientos lúdicos, como por ejemplo los juegos de mesa, que no son nuevos, pero sí son nuevas en sus capacidades o en sus flexibilidades para hablar de ciertos temas, como es el caso que está ahí de Factoría de Juegos, que trae el juego República, donde habla justamente de procesos de construcción ideológica y democrática. Bien. Como decía recién, ¿con quién lo hacemos? Esto de juntarse y colaborar, ofrecerse. Esto es una invitación un poco a quienes están del otro lado de la pantalla a que se acerquen a las distintas comunidades que hay en su país o que se acerquen a gente que tiene ganas de hacer algo y tal vez no tiene todos los recursos. Un poco el activismo lúdico tiene estos ejes, ¿no? La colaboración, porque acá en el ejemplo del cuidado de contenido sensible fue cómo me sumé yo a participar exclusivamente en Acción Dev, y es que había un flyer, que no es era otro que se veía mucho peor. Fíjense que a nivel diseño no está muy
correcto que digamos. Y yo dije, puedo aportar desde eso, porque la causa a mí también me interpelaba y digo, bueno, puedo sumar mi pequeño granito de arena construyendo desde mi lado, desde lo que sé hacer, para juntarnos con esta causa, haciendo cosas desde la interdisciplinariedad, perdón. Esto de, bueno, yo no puedo hacer todo lo que implicaría hacer un videojuego, así mismo como son los videojuegos y como implica desarrollarlo desde distintas áreas o distintas disciplinas, pasa lo mismo con el activismo lúdico, pasa lo mismo con las distintas causas. Siempre hace falta alguien que aporte desde su disciplina, desde lo que le sale y lo que quiera aportar. Y además esta colaboración es necesaria porque suma la pluralidad de voces, porque siempre es necesario tener un espacio en el que haya muchas personas hablando de lo mismo y no solamente una sola persona diciendo algo desde su perspectiva única que puede generar sesgos. Entonces es importante un poco esto. Pasa. Acá, bueno, una cita de nuestro amigo y colega David Marchand, que salió de uno de los eventos que organizamos, una de las jams que organizamos de la democracia, que dice: hacer jueguitos no salva una democracia, pero es una buena excusa para juntarse, y juntarse sí la salva. Que es una gran cita que nombramos mucho porque es justamente lo que buscábamos promover desde nuestros eventos. Y fíjense cómo estamos hablando de hacer juegos y cómo tienen el potencial de cambiar nuestra sociedad, ¿no? Y entonces fue un poco lo que nos motivó en un principio, si pueden los videojuegos cambiar al mundo. Era una pregunta muy ideológica y muy grande, pero nosotros desde Acción Dev creemos que sí, que justamente como dice David, los videojuegos hacer juegos tiene la particularidad de juntar gente, de juntarnos a colaborar, y realmente creemos que esto que nos llevó en los últimos 4 años y probablemente y seguramente muchos años más, está encaminado en eso, en cambiar nuestra sociedad, en cambiar al menos lo que nos interpela y desde el lado que podamos aportar como desarrolladores. Entonces, para ir acelerando, porque de nuevo veo el horario, no sé, no tengo tipo un gestito para avisarnos cuando nos queda, la música de los Oscars nos falta. Para abordar un poco rápidamente la cuestión, la pregunta que todo el mundo se hace: ¿puede un juego tratar un tema severo? Sí, obviamente. Ya tenemos muchos ejemplos, ya tenemos muchos espacios donde ya ocurre eso. Acá hay un par que logramos tratar, que existen dentro de los últimos 20 años, de muy diferentes rangos de presupuesto, muy diferentes rangos de cómo abordan los temas, pero hay tópicos de salud mental, de salud emocional, tópicos de construcción bélica y lo que ocurre en la guerra efectivamente, pero no necesariamente los convierten en juegos activistas. ¿Por qué? Porque todos los juegos que tocan temas severos no necesariamente son activistas. Lo que lo convierte en un juego activista es su objetivo, es la forma en la que abordan la problemática real, es una búsqueda de moraleja en específico. De todas formas, cada vez que un autor quiere proponer algo, de alguna forma siempre está tratando una moraleja o está proponiendo hablar de algo de una forma en particular. Y sobre todo, el llamado a la acción. Eso creemos que es lo fundamental. Acá tenemos dos casos muy interesantes. El Labor Power es un juego hecho en una jam donde se habla sobre sindicalización. No es un juego activista necesariamente, tampoco nos importa decir lo que eso no es, pero es un juego bastante más light en ese sentido, bastante más liviano en cuanto a lo que puede ser un juego activista, porque solamente usa la estética de la búsqueda de sindicalización, pero no activa de ninguna forma. Es un personaje que recluta a otros para pelear contra management, básicamente, y subir la escalera corporativa para derrotar a su jefe, que es el diablo. Va de eso. We Become What We Behold, sin embargo, habla de algo, si bien no habla de algo concreto, habla de un problema real que es la influencia de los medios en la gente. Y es muy interesante cómo muy rápidamente se va todo al, se va todo al extremo. Escucho un ruidito. Se va todo a la explosión inevitable, ¿verdad? Eso, por ejemplo, podemos ver también en este otro juego, en estos dos juegos particularmente, que funcionan esencialmente de la misma forma. Son el mismo juego, que es uno es el New York Times Simulator y otro es el Republic Times, de Lucas Pope, el que hizo Paper Please. Ambos funcionan iguales. Vos tenés un diario, tenés que ubicar noticias en el diario. Según qué tan grande pongas la noticia, es más o menos influyente. Según qué noticias ponés y qué noticias no ponés,
la noticia pesa o afecta a ciertos grupos de interés. Si es más amarillenta, llama más lectores, pero puede hacer enojar a diferentes grupos de interés. En el caso de República, al gobierno; en el caso de New York, tenés a Israel, la policía y a los ricos, como entornos de interés añadidos. La diferencia es que hay uno que aplica situaciones de la vida real, incluso vos podés cambiar cómo están escritos ciertos títulos cuando hablas de ciertas cosas, cosa que ya hace el New York Times, ahí va justamente la crítica, para suavizar el impacto de ciertas situaciones, para informar, pero no informar tanto, mientras que el otro es un mundo ficticio, donde hay una metanarrativa de rebelión, donde vos publicás ciertas direcciones, ciertas situaciones, para incentivar una revolución desde el diario mismo, de los medios, y terminar dando vuelta al gobierno de turno. Es interesante ver cómo dos juegos que son esencialmente el mismo juego tienen un objetivo muy diferente en cuanto a su propuesta y a cómo nos acercamos a la idea de el hacer, concretamente. Bueno, y hablando de hacer, ¿cómo hacemos un videojuego activista, no? Tenemos un montón de abordajes diferentes. Esto es más o menos lo que consideramos que podría ayudarles a construir este tipo de narrativas, este tipo de experiencias o juegos. Sobre todo, parte de lo que, basándonos en el ejemplo de recién, elegir un tema nuclear, pero además que sea basado en la realidad. Digamos, si queremos hacer un juego activista que sea basado en una problemática que existe y que afecta al medio ambiente o a las personas o a lo que nos interpele, pero que sea parte de la realidad, ¿no? Enfocarnos también en ese tópico y segmentado también por región o por aplicación temática. Básicamente no se puede abarcar todas las problemáticas de un solo vez, sino ir a lo puntual. Y después, algo que me gusta tratar mucho también en los videojuegos en los que trabajo es identificar ese mensaje y potenciarlo emocionalmente. Vamos a pasar a la siguiente, ahí tienen ejemplos de qué piensas hacer y cómo la gente civilizada que les recomiendo, pero pasamos a esto por tiempo. De cómo tratar temáticas sensibles. Esto de tratar de impactar cognitivamente, emocionalmente con un mensaje puede llevar a hacer sentir mal tal vez a veces a las personas. Entonces hay cosas que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos temáticas sensibles. Por ejemplo, como el ejemplo que les decíamos de la guerra de Malvinas, de la democracia, hay muchas cosas que si no se tratan con cuidado generan un impacto negativo en las personas que van a jugar o exponerse a nuestro producto, a nuestro juego, a nuestra creación. Entonces, tener primero que nada la información, ¿sí? Esto de la consultoría, colaborar con testimonios de primera mano, esto de sentir que estamos hablando de algo con causa, pero también con conocimiento, ¿no? Balancear también la exposición, cuánto y cómo exponemos a las personas a esta temática sensible. No necesariamente tiene que ser explícito, puede ser a través de metáforas, puede ser a través de recursos sonoros. Hay un montón de estrategias a la hora de contar historias o de contar problemáticas que hacen que la persona entienda, pero que no se exponga directamente a eso, porque hay que evitar trivializar el sufrimiento tanto de las personas de las personas que pueden estar siendo afectadas por esta problemática, como de las personas que van a ser expuestas a el juego. También algo muy importante, que es algo a tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier tipo de juego o creación, que no sea solamente activista, ¿no? Es poner trigger warnings, si hay indicios o como elementos que inciten a la violencia o a las autolesiones o un montón de cosas, para trigger warnings, porque no sabemos qué tanto pueden afectar a las personas. Entonces, bueno, siempre es como, es un detalle moral esto de poner trigger warnings. ¿Empezás? Creo que igual estamos ya muy sobre la hora, me parece que tenemos que ir saltando hacia el final, diría. Sí. Bien. Pasemos entonces, esta es una cita de Hernán Patane, que es un desarrollador activista. Igual, no es un desarrollador activista, perdón, es un desarrollador que participó del desarrollo de Malvinas, la última carta. Se los recomiendo que lo busquen en el juego porque habla mucho del conflicto bélico que tuvimos, pero desde una perspectiva mucho más sensible. Está buenísimo. Fuerza. Y cerramos con la última frase que está en uno de nuestras primeras creaciones, nuestros primeros espacios Keynote, que es de Ale Iparraguirre, donde le preguntamos a Ale justamente si piensa que los videojuegos pueden cambiar el mundo, como iniciamos en la sección
de juegos activistas, y él menciona que pensar en los videojuegos que pueden cambiar, pensar que los videojuegos pueden cambiar el mundo es una mirada muy idealista, pero cree que el videojuego interpela a las personas y la única manera de cambiar el mundo es a través de las personas. Entonces, de alguna forma, el juego sí está cambiando el mundo a través de ese cambio que provoca en la gente. Y creemos que justamente el pensar en el activismo desde lo lúdico, desde el jugar, siempre hablando del juego en general, no videojuegos específicamente, sino todo lo que implica el jugar, porque el jugar lleva tácitamente ese espacio de interacción que nos invita a hacer otras cosas. Y esa es nuestra invitación extendida a que se sumen, a que participen, a que ahí está el Linktree, para participar en la comunidad, para participar en nuestras charlas. Fíjense en YouTube hay un montón de... En YouTube, parezco un abuelo. En YouTube hay un montón de charlas ya creadas para formarse, para pensar, para empezar a movilizarnos, ¿no es cierto? Sí, Eso no sería... solamente en Argentina, perdón, porque eso creo que hablamos mucho desde lo que nos interpela como argentinos, pero invitamos, en realidad tenemos una red que tratamos de estar en contacto con un montón de comunidades también de Latinoamérica, así que nada, la invitación les queda extendida. Y estamos, ahí lo tuvimos que recordar, pero estamos. Soy criaturita, les presento Nule. Nule está muy loca y se la pasó toda la charla mordiéndome, así que gracias. Perdón. Ahí no sé si justo Sofi se cayó porque la veo como petrificada, pero bueno, te respondo rápidamente. En el público, el otra vez, de hecho, es un espacio de debate muy interesante sobre qué implica, por ejemplo, lo que es un juego argentino, que tiene que ver un poco sobre también qué cosa nos representa a nosotros. Estamos encontrando que los juegos que más pegan en Argentina usualmente tienen algo de puzzle, usualmente, una característica de puzzle que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, tiene que ver con nuestra resolución de siempre tener un problema o una situación a resolver, que de alguna forma terminamos construyendo, reparando en el espacio que nos toca. Entonces, por ejemplo, Storyteller es un juego argentino, profundamente argentino, porque también trata sobre reconectar historias o cambiar la forma en la que están las historias desarrolladas. Otros juegos de características similares terminan teniendo la Ranger, por ejemplo, también juego argentino o hecho mitad argentino, pero tiene bastante que ver con lo que es la argentinidad en cuanto a lo que es resolver con lo que tenés a mano. Nosotros tenemos una expresión que es atar con alambre, que tiene mucho que ver justamente con lo que nos hace a nosotros, y eso que nos hace a nosotros se ve reflejado en los juegos que más suele figurar. También ocurre con los juegos de estrategia. Hay un poquito también de pegación, como de cercanía con los juegos de estrategia. Age of Empires pega mucho acá. De hecho, hace poquito salió campeón del mundo un argentino, tengo entendido, o en uno de estos torneos, no recuerdo muy bien en cuál ni de qué forma. Y en cuanto a estéticas que nos atraen, que nos interesan, como el resto de Latinoamérica, acá pegó muchísimo el anime. Es muy fuerte, obviamente. Hay mucha movida de espacios, de eventos, de talleres, digamos, talleres de manga. Yo he ido, escuchá esto, yo he ido a una clase de filosofía de anime en una universidad nacional formal, o sea, una clase en un taller de varios cursos, y he visto unas cosas espectaculares. Ahí conocí una serie de un mecha de Gundam espectacular para hablar de filosofía. O sea, hay un abordaje y un estudio muy particular dentro de lo que es el consumo de cultura japonesa en general. Entonces, incluso en lo que es simplemente el consumo al aire, hay como un abordaje muy particular y muy esperado. No sé si eso más o menos resuelve esa pregunta. Yo tengo una urgencia y tengo que salir corriendo. No sé si hay otra pregunta pendiente. Bien, perfecto. Bueno, ahí nos dejamos las redes, cualquier cosita, y también los arroba al final de la presentación. Disculpen por la tardanza y disculpen también si nos pasamos un toque y si tengo que desaparecer repentinamente. Pero bueno, un gusto, un placer. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por organizar el evento. Así que bueno, espero verlos el próximo año, y cualquier consulta, cualquier cosa, estamos disponibles para hablar de lo que necesiten. Vale, muchas gracias. Y sí, ahorita nos movemos a cortinillas y regresamos.